Hoy estudiemos la palabra de Dios con el tema La perfecta ley de Dios. Con este sermón, aprendamos juntos la voluntad de Dios. Hace unos días, vi las noticias sobre los accidentes de tránsito. Era un extenso análisis de los accidentes de tránsito ocurridos en el país. Resultó que muchos accidentes de tránsito fueron causados por imprudencia. Al ver la noticia, pensé, ¿cómo puede suceder cosa semejante? Había muchos accidentes absurdos. Todos aquellos accidentes ocurrieron por ignorar las leyes. Por ejemplo, seguían conduciendo en la intersección, aunque la luz roja estaba encendida. O tomaron un rumbo equivocado, por el que no debían ir, y causaron un gran accidente. La noticia mostró cuántos accidentes habían sucedido hasta el momento. Al observar eso, llegué a meditar. ¿Por qué estableció Dios la ley de vida para nosotros? Hay una razón para concedernos la ley. Dios nos dio las leyes, estatutos y mandamientos, deseando que alcancemos el eterno reino de los cielos sin ningún percance. Cuando la gente ignora las reglas, causan graves accidentes en un instante e incluso pierden la vida. Tales cosas son frecuentes en el mundo físico y lo mismo sucede en el mundo espiritual. Si todos siguieran estrictamente las reglas de tránsito, no habría accidentes. No obstante, ya que algunos piensan, estará bien, no será un gran problema, no solo se perjudican a sí mismos, sino también a los demás. Así, graves accidentes acontecen con frecuencia en el mundo físico. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Si pensamos descuidadamente, Dios lo pasará por alto, o todo esto estará bien, podremos ocasionar la autodestrucción y también una gran perturbación a nuestros hermanos y hermanas de Sion. Es un asunto que debemos considerar. Aunque Dios estableció su ley perfecta, su pueblo no la obedeció en el pasado, hasta la menospreció, y Dios se sintió muy apenado. Podemos hallarlo en muchas partes del Antiguo y Nuevo Testamento. Hermanos y hermanas, somos hijos de Dios. Está escrito en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que los hijos de Dios guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Dios. ¿No es cierto? Podemos confirmar el mismo contenido en Apocalipsis capítulo 12. Cada vez que vemos los accidentes físicos, debemos recordar que lo mismo vale para los asuntos espirituales. Si tomamos a la ligera la ley y los mandamientos de Dios, podríamos conducir a la muerte a nuestra alma y también la de los demás. Así que debemos guardar aún más las leyes, decretos y estatutos de Dios, como el pueblo de Sion. Aprendamos la enseñanza de Dios en Salmos capítulo 19. La ley de Jehová es, ¿cómo? Es perfecta. Significa que es impecable. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Que convierte el alma. En la versión La Biblia de las Américas se lee, restaura el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dado que la ley de Dios es perfecta, tiene el gran poder de restaurar el alma.
Dios nos ha concedido la ley para guiarnos por el camino recto, no para agobiarnos. Dios desea que evitemos incurrir en un juicio equivocado en el camino al cielo, por lo cual nos ha dado la ley como guía. Sin embargo, la gente cae en una rutina habitual, pues la ley ha permanecido con ellos durante largo tiempo. Como están atrapados en la rutina habitual, llegan a desestimar la ley y por tal razón, finalmente provocan graves accidentes. Podemos hallarlo en muchas historias del Antiguo Testamento. Nuestro Dios puso un gran énfasis en la importancia de la ley. No te desvíes de los preceptos de Jehová. Si obedeces los mandamientos de Dios, serás bendito en tu entrar y en tu salir. Dios enfatizó la importancia de observar la ley. Lo mismo ocurrió con David. Cuando se acercaba a su muerte, David entregó el trono a su hijo Salomón y le confió un encargo. No importa lo que suceda, guarda los decretos, mandamientos, estatutos y leyes de Dios todo el tiempo. Entonces recibirás las bendiciones de Dios en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. ¿Y qué podemos decir en esta época? ¿Por qué Dios dijo que debemos observar su ley y respetar sus estatutos y decretos? Grabemos nuevamente la enseñanza de Dios en nuestro corazón. Veamos Jeremías capítulo 11, versículo 1. Palabra que vino de Jehová a Jeremías, diciendo: Oíd las palabras de este pacto. El pacto, la ley, los estatutos, los decretos y los mandamientos, todos conciben el mismo significado. Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, es decir, las palabras de Dios. El que no obedeciere las palabras del pacto será maldito. Continuemos con el versículo 4. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz, y ¿qué? Y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: Amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: Pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: Oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: Oíd mi voz. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. De acuerdo con Jeremías capítulo 11, desde el versículo 1, ¿cómo será el que no cumpla las leyes de Dios? Será maldito. ¿No es así? Es la advertencia de Dios. Todas las historias de la Biblia lo testifican. También veamos Amós capítulo 2. El versículo 4 se lee: Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron. ¿Qué? Menospreciaron la ley de Jehová. ¿Y qué no guardaron? Y no guardaron sus ordenanzas,
y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. También aquí, Dios los castiga porque menospreciaron la ley de Dios, no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. En Amós capítulo 2, Dios les dio una advertencia de que serán castigados por sus pecados. Las mismas palabras se muestran en Isaías capítulo 24. Vayamos a Isaías capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz. ¿Y qué más? Y hace esparcir a sus moradores. La expresión Dios hará esparcir a los moradores de la tierra se utiliza para manifestar la ardiente ira de Dios. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como el siervo así a su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Qué traspasaron ellos? Porque traspasaron las leyes. Es por esa razón que recibieron todas las maldiciones. Traspasaron las leyes de Dios, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Incluso para las leyes del mundo, si no las siguen, tienen que pagar una sanción por ello. La ley de Dios es la ley de vida de nuestra alma. Esto determina si iremos al infierno eterno o al cielo eterno. Las leyes del mundo son estrictas, pero la ley de Dios es mucho más estricta. Entendiendo completamente esto, observemos la perfecta ley de vida y vayamos hacia el reino de los cielos. Dios dijo que sembró la ley del nuevo pacto en nuestros corazones desde la creación, para que conozcamos la ley de Dios y la observemos sin olvidarnos de ella. Confirmemos esto en Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos, y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y yo os daré la tierra de Israel. Y volverán allá, y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para que anden en qué? Para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Mas a aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Cuando Dios pone un nuevo espíritu y da un corazón, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Hermanos y hermanas, ¿qué dicen las personas sobre los que violan las leyes, incluso en el mundo? ¿Acaso no los llaman criminales o malhechores? Sucede lo mismo en el mundo espiritual. La Biblia también llama a los que violan las leyes y estatutos de Dios hacedores de maldad. Vayamos a Mateo capítulo 7 y veamos qué dice en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Qué significa violar las leyes de Dios? Significa no observar la ley de Dios. Está escrito: apartaos de mí, ustedes que no observan la ley de Dios. Los hacedores de maldad son aquellos que violan las leyes de Dios. Los que no siguen la ley de Dios son lo mismo. También en el mundo, muchas personas violan las leyes y al hacer eso, cometen toda clase de obras malvadas. Sucede lo mismo en el mundo espiritual. Dios nos ha dado muchas leyes de la verdad para salvarnos y guiarnos al eterno reino de los cielos. Hoy guardamos el día de reposo. Esta también es la ley de Dios. La ley del día de reposo, la regla del velo, la ceremonia del bautismo. Dios nos dio muchas leyes, pero los malvados, los inicuos, en términos espirituales, no las observan. Debemos predicar diligentemente y prepararnos para el cielo. Sobre todas las cosas, necesitamos obedecer con mayor solemnidad la perfecta ley de vida establecida por Dios para alcanzar el cielo. Algunos dicen: ¿no fueron abolidas las leyes de Dios? La razón por la que dicen esto es que no entienden completamente la ley del Antiguo Pacto y la ley del Nuevo Pacto. La ley del Antiguo Pacto fue usada en la época del Padre, y la ley del Nuevo Pacto es para la época del Hijo y la época del Espíritu Santo. Ya que no conocen eso, solo escuchan la palabra ley y dicen: ¿no es el día de reposo una ley? Entonces, ¿qué hay sobre la ley del diezmo? ¿No es la ley del Antiguo Testamento? Sí, lo es. Pero ellos lo dicen como si no fuera la ley del Antiguo Testamento. Son muy ingeniosos. Algunos podrían pensar: ¿son realmente malos solo porque no guardan el día de reposo? Veamos lo que Dios dice sobre ellos. Dios conoce sus condiciones espirituales. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué son? Lobos rapaces. ¿Por qué son rapaces? Porque cazan las almas de las personas. Exteriormente se ven como personas ordinarias, pero matan las almas de las personas, ocultándose. Continuemos con el versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Dios sembró la ley del nuevo pacto en los corazones de su pueblo. Dios les ha dado el corazón para observar las leyes y estatutos de Dios. Sin embargo, en estos días, las personas son engañadas por los falsos profetas a fin de que no obedezcan la ley de Dios. Necesitamos entender la razón. Algunos dicen: ya sea el sábado o el domingo, ¿no estamos adorando a Dios? Veamos Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Aquí, el Altísimo indica a Dios, ¿verdad? Aquel que habla contra Dios debe de ser Satanás. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. En otras palabras, Satanás, quien habla contra Dios, ¿qué intentará hacer?
Él pensará en cambiar los tiempos y la ley. Está escrito que Satanás cambiaría la ley de Dios. Así que podemos conocer fácilmente que todo lo que ha sido cambiado de la ley de Dios y se volvió diferente, viene de Satanás. Nunca viene de Dios. ¿Se recogen higos de los abrojos? Si la raíz es de abrojos, no podemos esperar higos por fruto. Cuando miran alrededor, hay numerosas organizaciones religiosas que están lejos de las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. Tomen el día de reposo que guardamos hoy como un ejemplo. Esta es la ley de Dios. Dios ya nos ha enseñado la ley del día de reposo en Éxodo 20, Lucas 4, Hechos 17 y 18 y Mateo 24. Pero ellos huyen de esa ley. La ley civil de la observancia del domingo, que fue establecida en 321 después de Cristo, entró en la iglesia. Y un incontable número de personas consideran el domingo como el día de adoración a Dios y lo siguen, aunque fue una regla cambiada por el hombre. Entonces, ¿cuál será su resultado? Acabamos de ver lo que está escrito en Isaías 24. ¿Qué hará Dios con respecto a eso? Castigará a todos. Con gran ira y plagas, Dios traerá retribución sobre ellos. Dios estableció la preciosa ley de vida para salvarnos. ¿Pero qué hizo aquel que habló palabras contra el Altísimo? Cambió los tiempos y la ley. Exactamente como estaba profetizado. Todo ha sido tergiversado y cambiado. Todas las leyes de la verdad que Jesús estableció han sido anuladas, cambiadas y tergiversadas. Sin embargo, hoy en día las personas siguen ese camino equivocado. ¿A través de qué podemos reconocerlo? Podemos reconocer el árbol por sus frutos. Hoy estamos guardando el día de reposo. ¿Esto es observar la ley de Dios o seguir el camino alterado de Satanás? Cuando lo distingamos claramente, podremos dar sinceras gracias, alabar y glorificar al Padre y a la Madre, quienes han restaurado la verdad del nuevo pacto y nos han permitido observar todas las leyes del nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7? En los postreros tiempos la gente dirá: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿E hicimos muchos milagros? Hicimos todo en tu nombre. ¿Pero qué les respondió Jesús? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Dónde está el culto dominical en la ley de Dios? ¿Dónde está la Navidad entre los decretos de Dios? ¿Dónde está la veneración de la cruz en los mandamientos de Dios? Apartaos de mí, los que violan la ley de Dios. Dios profetizó de antemano que los rechazaría. Sin embargo, muchos violadores de la ley están cumpliendo esta profecía hoy en día. Hermanos y hermanas, nunca nos dejemos arrastrar por estas circunstancias. Obedezcamos las leyes, los mandamientos y los decretos de Dios, de modo que nosotros, el pueblo de Sión, podamos dar gran gloria, gratitud y honor al Padre y a la Madre. Desafortunadamente, todavía hay mucho pueblo de Dios que está en la iniquidad, considerando erróneamente las leyes alteradas como la verdad de Dios. Es por eso que Dios les dice que salgan de ella. Veamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Un ángel clamó con gran voz
hacia el pueblo de Dios que está en Babilonia con malentendidos, que salgan de allí. Podemos verlo en Apocalipsis capítulo 18. Veamos el versículo 1. Apocalipsis 18, 1 dice: Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Qué clase de lugar es Babilonia? Babilonia cambia todos los tiempos y la ley de Dios. Este es el motivo por el cual Dios dice a su pueblo que salga de Babilonia y vaya al lugar donde están las leyes y los mandamientos de Dios y el pacto de la vida. ¿Cuál es ese lugar? Es Sión. Jeremías capítulo 4 dice: salgan de Babilonia y vengan a Sión rápidamente. ¿Dice que debemos dudar o demorar en entrar en Sión? Huyan a Sión sin detenerse. Dios insta a su pueblo a entrar en Sión rápidamente. ¿Pero qué sucede con Babilonia? Dios apresura a su pueblo a salir de Babilonia. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Los mandamientos de Dios están en Sión, mientras que los mandamientos de hombres están en Babilonia. Distingamos entre ellos claramente y obedezcamos las leyes y decretos de Dios, de modo que podamos alcanzar el reino de los cielos sin falta. Incluso en la visión del apóstol Juan, dice que el pueblo salvo por Dios guarda los mandamientos de Dios hasta el final, sin olvidarlos. Ellos creen profundamente en las leyes, mandamientos y decretos de Dios. Veamos un versículo más en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué hace el pueblo de Dios con los mandamientos, leyes, decretos y el pacto de Dios hasta el final? Permanecen en la ley de Dios. Obedecen la ley de Dios hasta el final. Tales personas son el pueblo celestial escogido por Dios. Numerosas almas están violando la ley de Dios. Debemos guiar a esta pobre gente a la perfecta ley y mandamientos de Dios. La ley de nuestro Dios es perfecta, restaura nuestra alma. ¿Y qué da a nuestros ojos espirituales? Les da luz. Éramos ciegos espirituales cuando no conocíamos la ley de Dios. Aunque teníamos ojos, no podíamos ver la verdad. Esta es la razón por la cual en Mateo capítulo 13 está escrito que el conocimiento de los secretos del reino de los cielos ha sido dado a ustedes, no a ellos. El reino de los cielos es el mundo que los malvados jamás podrán ver, sin importar cuánto se esfuercen. Sin embargo, Dios nos permitió verlo. También en Gálatas capítulo 1, Dios nos muestra que los que aceptan las leyes cambiadas por los hombres serán condenados. Por ello, les pido que todo el tiempo vayan por el camino recto. Demos gracias y gloria infinitas al Padre y a la Madre celestiales por guiarnos a la ley de vida del nuevo pacto establecido por Dios. Y atesoremos la ley de Dios aún más este año, de modo que podamos recibir mucho amor y bendición del Padre y la Madre. Con esto concluyo el sermón de hoy. Muchas gracias.